¿cómo amamos? Y si me dijerais hoy, mira Pablo, ¿cómo estoy caminando ahora aquí sentado? Gracias. ¿Cómo estoy caminando aquí sentado? Yo os diría, bueno, puedes decir lo que quieras, pero no te veo caminar. Y cuando nosotros hablamos de amor, muchas veces hablamos de algo diferente a lo que Dios habla acerca del amor. Y esto es lo que nos propone Juan en su primera carta, comentar hoy y meditar entre todos. Estamos en el ecuador de esta serie de estudios acerca de esta primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo 11, donde dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Juan, esta carta, como hemos dicho, fue escrita para afirmar la fe de los creyentes y para también disuadirles o contrarrestar las enseñanzas falsas que estaban presentes en esa época acerca del no reconocimiento de que Jesús había venido en carne. Y también habla Juan de la comunión de los hermanos, de la verdadera comunión que debemos tener con Dios, del amor de Dios en nosotros y del amor entre nosotros. Juan está remarcando la necesidad de caminar como verdaderos creyentes en Cristo Jesús y amarnos, amar a los hermanos y perseverar en la verdadera enseñanza de Cristo. Esto es lo que el apóstol Juan está enfatizando constantemente en esta carta que él ha escrito. Y no lo hace menos en este capítulo 3, donde él ha comenzado diciendo en el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La clave del amor es haber conocido a Dios, es haber conocido a Dios a través de Jesucristo. Y yo he dividido este pasaje desde el versículo 11 hasta el final del capítulo en cuatro partes que el texto nos invita a considerar de una manera secuencial. La primera es desde el versículo 11 y el versículo 12, y lo leemos nuevamente. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En estos dos versículos lo que Juan nos está diciendo es que hay un mandato. No es una opción, sino que hay un mandato de parte del Señor que es el de amarle a Él, pero aquí como dice también que nos amemos unos a otros. Es un mandato del Señor. Este es el mandamiento antiguo, dice Juan. No es nada nuevo lo que os estoy diciendo. Lo que pasa que en la iglesia primitiva habían dejado, por estas cuestiones que decía, de vivirlo esencialmente. Y hoy también nosotros podemos decir que necesitamos renovarnos en ese amor. Necesitamos retomar ese verdadero amor del que nos habla Dios en su palabra. Y Juan se está remontando aquí a las enseñanzas de Jesús. Si vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús está hablando y dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, dice en esta versión. Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos está dando un mandato, que nos amemos los unos a los otros, a aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal. Y Juan está citando aquí el ejemplo de Caín y de Abel, ¿verdad? Como decíamos también, Juan usa constantemente los opuestos para hacer entender lo que quiere decir. Usa los contrastes. Está contrastando lo que es el verdadero amor con lo que es lo contrario al amor, que es el odio, producto posiblemente de los celos, de la envidia. Y Caín mató a su hermano Abel
porque sus propias acciones eran malas, dice la palabra, dice Juan. Por lo tanto, Caín no estaba viviendo según el amor de Dios y Abel estaba viviendo según el amor de Dios. Esto nos recuerda que el odio es la antítesis del amor de Dios. Y debemos tener cuidado, porque a veces el odio se disfraza muy sutilmente. Sin llegar a ese extremo de odiar, podemos tener cuidado en rivalizar, producto posiblemente también de celos, de envidias, de comparaciones, etcétera, como todos sabemos. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque podemos caer también en esta clase de error. Aquí Juan busca hacernos reflexionar sobre la importancia del amor en nuestra vida cristiana, del verdadero amor, un amor en acción, no un amor pasivo, un amor que se demuestra andando, como también el caminar. Utilizando el ejemplo de Caín y de Abel, nos está advirtiendo, es una advertencia que nos hace. Tener cuidado, porque no debemos caminar como Caín, sino como Abel. Abel caminaba según la voluntad de Dios. Nos está dando este mandato. Nos recuerda que el amor no es opcional en la vida del creyente. Es su razón de ser. Es Dios mismo obrando en cada uno de nosotros. Es un mandato que nos amemos los unos a los otros. Y la reflexión que podemos sacar es cómo cultivamos el amor en nuestras relaciones. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo según nuestra manera de pensar o según lo que Dios nos manda que hagamos? Según la calidad de amor que Dios ha derramado en cada una de nuestras vidas. En nuestra sociedad encontramos la competencia, la rivalidad constante para que entre las relaciones surjan a veces murallas, separaciones que son a veces imposibles de derribar y que llevan a la destrucción. Deberíamos alejarnos de cualquier forma de división, de cualquier forma de rivalidad, de cualquier forma de envidia, de odio, al revés. Tendríamos que estar constantemente alertas, buscando tejer puentes que unan nuestras vidas con las de los demás, con las de los hermanos, incluso con aquellos, como sabemos, que no conocen al Señor, para poder transmitirles nuestra verdadera vivencia de amor. Pensemos en el ejemplo de dos compañeros de trabajo. En lugar de competir por un ascenso, se ayudan mutuamente. En vez de rivalizar, mutuamente están ayudándose para poder avanzar juntos. Su decisión no solo mejora sus vidas, sino el ambiente laboral, el ambiente en el que se encuentran. Y como creyentes estamos llamados a amar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Jesús nos dijo que amáramos aún hasta a nuestros enemigos. Nuestro desafío es a vivir en ese amor, el amor de Dios, a reconciliarnos si hemos perdido alguna relación de amor y a actuar en beneficio de nuestros hermanos constantemente, dejando de mirarnos a nosotros mismos para mirar a los demás. Ese es el amor que es distintivo, que define nuestras vidas, que se diferencia del amor del mundo. Y por eso Juan sigue hablando del mundo. Fijaros, la segunda parte es desde el 13 al 15, lo podemos leer. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nuevamente, Juan aquí nos está contrastando, ¿verdad?, con el mundo.
Juan nos advierte que no debemos sorprendernos si el mundo nos odia. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios, sino nos amarían. Nosotros podemos amar no porque seamos mejores, sino porque Dios está en nosotros. Porque el amor de Dios es el que ha llegado a cada una de nuestras vidas. Y ese es el amor que debemos transmitir. Pero muchas veces podemos vernos rechazados por el mundo al poner en acción ese amor que Dios nos ha regalado. Y aquí está resaltando la diferencia entre quienes viven en muerte, como viene del versículo anterior, en odio, acerca de Caín y de Abel, y en la vida eterna, es decir, en amor. Aquel que está en vida y aquel que está en muerte. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, dice en esta versión. Pablo está advirtiendo aquí que no debemos conformarnos, y dice el versículo 1 también, a este siglo malo, ¿verdad? A esta era, a esta corriente del mundo en la que estamos viviendo. Nuestra meta no es hacernos a forma, a imagen del mundo, sino a imagen de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que debemos renovar nuestra mente. Y hoy Juan nos está llamando también a esto. Nos está llamando a renovar nuestra mente en lo que significa amar. Un amor que actúa, un amor que está activo en nosotros. Y la vida cristiana a menudo es incomprendida. El odio a veces viene hacia nosotros por querer vivir como Dios nos manda que vivamos. Por eso Juan dice: no os sorprendáis si el mundo os aborrece. Y la palabra de Dios nos advierte que si el mundo nos odia es porque no conoce a Dios. Y nuestra meta no es claudicar ante ese odio y dejar de amar, sino todo lo contrario, amar más a aquellos que buscan hacernos daño o que sin darse cuenta están rechazándonos. Dios nos llama a amar, a seguir el ejemplo de Jesús, cuando en la cruz pudo decir: Señor, no les tengan en cuenta lo que hacen, porque no saben lo que están haciendo, no pueden darse cuenta de lo que hacen. Y esto es lo que Juan nos está diciendo aquí. Debemos seguir amando a pesar de que el mundo nos rechace. Juan dice que quien no ama permanece en muerte. Y muerte significa separación, ¿verdad? Significa separación. El que no ama permanece en separación, es decir, que hay una distanciación, no hay una relación, no existe relación cuando no amamos. Y esto es lo que nos está diciendo Juan aquí. El no amar nos aleja de esa vida que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Juan lo dice en el capítulo 4 de esta misma carta. Dios es amor. Y es el amor de Dios el que nos permite estar en relación con Él. Pero cuando no amamos como Él ama, o no buscamos amar como Él nos pide que amemos, entonces estamos separándonos de ese amor. Y lo que Dios quiere es que estemos tanto unidos a Él, como también unidos los unos con los otros. Podemos leer en Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Naturalmente nacemos separados de Dios, ¿verdad? Pero cuando aceptamos a Jesús como aquel hombre que es Dios perfecto y que murió en la cruz por nosotros, para romper esa distancia y reconciliarnos con Dios, entonces estamos volviendo a tener esa relación por la gracia de Dios. Y nosotros estamos llamados a que ese amor que un día pudo producir en nosotros esa nueva relación sea el motor de nuestra vida, sea el que nos lleve a actuar de la misma manera como hemos sido redimidos. Por lo tanto, evaluemos nuestras actitudes hacia los demás. ¿Cómo estamos viviendo?
¿En amor o en separación? ¿Estamos viviendo la vida que Dios nos da o estamos viviendo una vida que nos separa de Dios y de los demás? Como cristianos, nuestras acciones de amor a veces pueden ser malinterpretadas, como decíamos, pero eso no nos impide seguir amando como Cristo nos amó, aún a pesar de nuestra situación. Sin embargo, debemos perseverar como la luz persevera en medio de la oscuridad, ¿verdad? Debemos buscar a través de nuestra relación con Dios también que el amor de Dios fluya hacia los demás. Y el reto que nos pone Juan aquí es a elegir el amor en lugar de la separación, a elegir el amor en lugar de la distancia, a hacer luz en medio de la oscuridad, a amar a pesar de estar en un mundo oscuro, en un mundo que anda en tinieblas, en un mundo que no conoce del amor de Dios, pero que estamos llamados a mostrar ese amor hasta que Cristo venga a buscarnos. Y en tercer lugar, podemos ver los versículos del 16 al 18. ¿Qué nos dicen? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás, por los hermanos, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué versículos más hermosos. Pero la clave de todo este párrafo es el versículo 18. Podemos ponerlo y leerlos todos juntos, si os parece. Dice Juan en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esta es la clave de todo este párrafo. No amemos de palabra ni de hecho, sino en verdad. Esto es lo que nos pide Juan aquí, de hecho y en verdad. Cuando vemos que Juan dice, en esto hemos conocido el amor, nos está llamando a reflexionar en lo que ya tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos a Cristo en nuestros corazones, por medio de su Espíritu Santo. Y esto es lo que nos ha hecho posible conocer el verdadero amor. No ha sido, como sabemos, por nuestros méritos. El ser humano no puede hacer nada por sí mismo para agradar a Dios. Solo la fe es lo que agrada a Dios. Y la fe en Cristo es la que hace posible restaurar esa relación. Y cuando se está refiriendo al sacrificio de Cristo en la cruz, así como Jesús entregó su vida, nosotros también debemos estar dispuestos a sacrificarnos por los hermanos, por el prójimo. No basta amar de palabra, debemos amar con acciones, es lo que está diciendo Juan, y en verdad, de hecho y en verdad. Vosotros podéis decirme que estáis caminando ahora, pero yo no veo que estéis caminando. Y esto nos sucede cuando el mundo nos mira. Quiere ver un amor en acción. Quiere ver un amor que se muestra tal como es, aquel que nos dio Dios a cada uno de nosotros. El mundo concibe el amor así, sentados. Esa es la idea del amor para el mundo. Pero para Dios no es sentados, sino caminando. Y esto es lo que Dios busca de cada uno de nosotros, que nuestro amor sea un amor práctico, un amor en acción. En Santiago 2:15 y 16, el apóstol Santiago nos llama también a una reflexión. Si un hermano o una hermana, lo leo en esta versión, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y uno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué provecho sirve? ¿De qué provecho sirve? Santiago también nos habla de que nuestro amor no puede ser solo de palabra, sino que debe ser de hecho y en acción. No podemos negarnos a hacer el bien a aquellos que lo necesitan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo necesitábamos, aún sin saberlo, Dios vino a nuestras vidas en rescate. Y la misma actitud es la que Dios pide de cada uno de nosotros. Y vemos cómo en nuestra mente la clase de amor que muchas veces se ha instalado va transformándose según lo que dice la palabra de Dios. Es totalmente diferente. El mundo dice yo te quiero, pero Dios dice yo te amo. Cuando decimos yo te quiero es una posición egoísta. Yo te quiero para mí. Pero cuando digo yo te amo, es que yo me doy para ti. Y esto es lo que Dios hizo con nosotros. No es que nos quiso, nos amó. Y se dio a sí mismo en la cruz por cada uno de nosotros. Podemos ver en Romanos 5, 8 al 11, lo que dice aquí el apóstol Pablo a los romanos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si volvemos al 8, Gonzalo, podemos verlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es uno de los primeros versículos que aprendemos en la escuela dominical, ¿verdad? Mas Dios muestra. Dios no dice, Dios muestra. Dios nos pide que nosotros no digamos, sino que mostremos. Dios muestra. ¿Y cómo lo muestra Dios? No diciendo que somos salvos, sino viniendo a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, y cuando estábamos separados de Él, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, ocupó ese lugar y al derramar su sangre hizo posible que nuestros pecados pudiesen ser limpiados, porque no quedó clavado en una cruz ni sepultado en una tumba, sino que venció a la muerte y al que tenía el poder sobre la muerte, es a saber al diablo, y pudo dar vida y puede dar vida hoy, la vida verdadera, por ese amor que Él puso en práctica a todo aquel que por la fe se acerca a Él diciendo que cree que Él es el verdadero Hijo de Dios. Y si aún no lo has hecho, hoy es el día para hacerlo, acercarte a Dios con fe y decirle, yo creo que tú eres Dios y que ocupaste mi lugar en la cruz, y creo en el poder de tu sangre, que es poderosa para limpiarme de todos mis pecados, es decir, romper esa separación que existe actualmente entre nosotros y poder tener una relación de vida eterna contigo. Esto es lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Porque a través de esa acción podemos comenzar no solo a comprender el amor de Dios, sino a amar como Él nos ha amado a nosotros primero. Y esto es lo que dice Juan también en esta carta, que podemos amarle a Él porque Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Juan nos recuerda que no podemos amar solo de palabra, sino que debemos hacerlo de hecho y en verdad. ¿Cómo podemos mostrar entonces ese amor? ¿Cómo podemos? Involucrándonos en la ayuda a los demás. Es una manera de poder ayudar.
Todos sabemos quién puede tener necesidades. Un vecino, un amigo, un pariente, o aquí en la iglesia, sirviendo a los demás. Y aquí lo hacemos por la gracia de Dios, pudiendo ayudar a muchas personas, pero también entre nosotros lo hacemos. Sigamos en ese camino de demostrar el amor de Dios. Este tipo de amor transformador refleja el corazón de Cristo en nuestra comunidad y también al mundo que no conoce de ese amor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo por los que nos rodean? El amor verdadero es un amor en acción, es un amor tangible, un amor que se demuestra como Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Por lo tanto, consideremos cómo podemos ser canales de ese amor, si aún no lo somos, para poder así cumplir el mandato del Señor de amarnos los unos a los otros. Porque dice el versículo 18 nuevamente, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por último, la cuarta parte, desde el versículo 19 hasta el final. Vamos a leerlo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es tremendo lo que Juan nos está diciendo aquí. Nos habla de seguridad y de confianza, ¿verdad? Nos está hablando de cómo tener una vida segura delante de Dios y en confianza delante de Dios. Nos habla de nuestro corazón. Es decir, nos está diciendo en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, que nuestros corazones necesitan ser asegurados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros sentimientos, la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que hay para el ser humano. Por lo tanto, no debemos caminar según nuestros sentimientos. No depende nuestro andar, nuestro amar, de los sentimientos que podamos tener, sino que depende de Dios. Y por lo tanto, si andamos según lo que Dios nos pide que andemos, cumpliendo su mandato, aseguraremos nuestro corazón. Nuestro corazón no nos traicionará. Nuestro corazón no nos inclinará hacia aquello que Dios no le agrada. Por lo tanto, nos está diciendo Juan, ¿cuál es la reflexión? Que la seguridad la encontramos en nuestra relación con Dios, no en lo que pensemos o sintamos. Yo a este lo puedo amar porque me cae bien. No, a aquel no lo puedo amar porque está muy lejos. No, a aquel no lo puedo amar porque no es de mi clase social. Esos son sentimientos de nuestro corazón engañoso. Pero para asegurar nuestro corazón, otra versión dice nuestra conciencia, dice otra versión, debemos estar en la relación con Dios. Es la confianza ante Dios la que nos permite asegurar nuestro corazón. Y cuando ganamos o estamos viviendo en esa confianza, cuando andamos según su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, es decir, obedeciéndole, lo que dice Juan aquí. Juan nos enseña que no debemos permitir que la condición de nuestros corazones nos aleje de Dios y del mandato que Él tiene para nosotros, de amar con un amor que se demuestra en acción. Si nuestros corazones nos condenan, debemos recordar que Dios es mayor que nuestro corazón.
El enemigo muchas veces viene y usa nuestros sentimientos para engañarnos. Pero nosotros debemos recordar, como decía Pablo en Romanos, que si fuimos salvos, aún siendo enemigos, mucho más ahora, habiendo sido ya justificados, seremos salvos de su ira. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero sí Dios nos demandará de nuestras obras. Si han sido como oro o plata, o han sido como heno y hojarasca. Eso sí nos va a pedir el Señor. Por lo tanto, nos va a pedir de con qué clase de amor hemos amado. Si es con ese amor que Él nos derramó, o es con el amor según nuestros sentimientos. Y para el mundo, el amar es amar según los sentimientos. Yo siento que estoy caminando, pero estoy sentado. No es verdad que estés amando. Porque el verdadero amor se demuestra en acción. La evidencia de nuestro amor es nuestra obediencia a su mandato. Es el signo de una relación verdadera con Él. Y aquel que está caminando según lo que Dios le pide, siguiendo los mandatos de su palabra, es aquel que camina con seguridad, independientemente de lo que su corazón le dicte, porque sabe que Dios está por encima de ese corazón. Pero también nos dice que hay algo importante en nuestra relación con Él. Y es lo que dice en el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Veis? Ahí está la relación. Y dice, y en esto sabemos, es decir, tenemos confianza de que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu Santo el que nos confirma que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a comprender a Cristo y a poder actuar según Cristo. Sin el Espíritu Santo no podríamos realizar nada de lo que está diciendo Juan aquí. Es por la obra de Dios, no es por nosotros. Lo que nosotros debemos hacer para amar como Dios nos pide, con un amor en acción, es dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Es decir, buscar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo se hace esto? Buscándole cada día en su palabra y en esa relación personal que tenemos con Él a través de la oración. Aquel que descuida, deja de hablar con Dios, se distancia de Dios. Cuando yo dejo de hablar con Damián por mucho tiempo, me he distanciado de él. Lo mismo nos pasa con Dios. Cuando dejo de buscar lo que Damián me manda a través de sus WhatsApps y no contesto, no estoy leyendo su palabra, lo mismo nos pasa con Dios, nos distanciamos. Dios quiere hablarnos constantemente en nuestra vida. Debemos mantener esa relación viva con Él. Él siempre está dispuesto a buscarnos. El amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son centrales en la vida del Hijo de Dios. Cuando amamos sinceramente, hallamos verdadera paz y propósito para nuestras vidas, porque estamos caminando según la voluntad de Dios por el poder de su Espíritu Santo. Todas estas cosas nos está diciendo Juan aquí, en estas 4 consideraciones que él hace. Por lo tanto, vivamos con certeza de que amando a Dios y a nuestros hermanos, estamos en la verdad y en la luz. Nuestro amor debe ser un amor no de sillas, sino de caminar, ¿verdad? Un amor que se demuestre. Cultivemos una relación íntima con Dios basada en ese amor que Él nos ha regalado, para poder así manifestarlo a todos aquellos que nos rodean, principalmente a los hermanos en la fe. Os invito a poneros de pie para terminar mientras el grupo de alabanza pasa aquí delante.